caso con el presidente de uno de los clubes más tradicionales de la zona norte, no solamente de San Fernando, estamos hablando del Club Náutico San Fernando, tal vez uno de los más tradicionales de la región metropolitana norte. Lucas, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Alfredo, buen día. Gracias por estar con nosotros. Mira, tengo infinidad de temas para charlar con vos sobre lo que me pareció a mí una medida revolucionaria, el hecho de bajar las cuotas de San Fernando me pareció un tema no menor, y esto contado incluso por gente que es socia del Club San Fernando, pero me gustaría arrancar por otro tema, me gustaría arrancar por algo que realmente se habló mucho y habría generado muchos problemas. El tema de la deuda de San Fernando. San Fernando le arrastraba una deuda impositiva muy fuerte. Me gustaría que me cuentes cómo está esto, en qué situación está. Mirá, en este momento, a un año y casi un mes de haber asumido, estamos cumpliendo uno de los logros más importantes para el club, que es refinanciar la deuda en un plan, una moratoria de AFIP de 120 cuotas. Es algo que venimos peleando hace ya. Nosotros asumimos el 27 de octubre y ya el 18 de noviembre presentamos la primera carta, menos de un mes cuando vimos la situación. O sea que ya sabían que esta situación era realmente dramática, ¿no? En lo que es a la deuda. Y la verdad es que cuando asumimos y vimos la deuda... ¿De cuánto era la deuda? La deuda es prácticamente un poquito más del 50% del pasivo del club. Oh. El club tenía una deuda de con AFIP, casi 10 millones de pesos. Cuando vimos esto, lo primero que pensamos es, acá no quiero ser el presidente del club ni la comisión culpable de que les rematen la isla o de que nos saquen, entonces actuamos rápidamente, gracias a Dios bien asesorados, presentamos una nota en una moratoria y después siempre con una ayudita de externos pudimos... ¿Qué quiere decir de externos? Mira, golpeamos muchas puertas cuando vimos la situación, que era tan grave y que en realidad con el déficit que habíamos asumido iba a ser muy difícil afrontar un pago. Entonces, por un lado comenzamos a golpear puertas para ver la posibilidad de hacer una moratoria lo más larga posible, y hoy estamos peleando, casi ya confirmados, por un plan de 120 cuotas, con lo cual se estira la deuda a 10 años, una moratoria de 10 años, que es no menor el dato. Y por otro lado comenzamos con todas las tratativas internas para bajar el déficit. El déficit era muy grande, por eso estaba la deuda. Esto no es que no se pagó porque no se quiso, no se pagó porque era muy difícil revertir el déficit que traíamos. Incluso cuando nosotros asumimos se siguió incrementando hasta que logramos bajar el déficit y ponernos al día. Bueno, hoy... La única forma de que no sea cruento es hacerlo de a poco, ¿no? Porque si no, podés cortar, si tenés una herida en una pierna, podés curarla y con tiempo podés amputarla. Se cortó la infección, pero se cortó la pierna también. Exacto. Pero bueno, nada, de a poquito fuimos reestructurando cosas que creíamos que estábamos pagando y que no teníamos necesidad, porque tenemos muchos empleados que se pusieron la camiseta del club y se sumaron al proyecto nuestro con buena predisposición para los cambios de horario, buena predisposición para los cambios de sectores. La verdad que... Es decir, fueron moviendo los que estaban inactivos o los que estaban ociosos, los fueron llevando a otras áreas dentro del mismo club. Exacto, y muchos, bueno, por ahí se sintieron más cómodos, se le dio un poquito más de bolilla al empleado, que quizás no se sentían escuchados. Tuvimos una reunión donde quedamos en que todos somos parte del club, tanto socios y empleados, y el club, la única forma de que salga adelante era trabajar unidos, y por eso la buena predisposición de ellos, el hecho de atender al socio con una sonrisa suma muchísimo. Es una cosa muy simple, pero... Te cambia la onda, ¿no? Exacto. Uno va a pagar la cuota y si te atienden con mala cara, te da bronca, encima que estoy pagando, me atienden con mala cara. Y bueno, se habló con muchos empleados, la verdad se pusieron la camiseta del club, estuvo la prueba en la última inundación que hubo. Nosotros a la mañana del día posterior, ya los empleados habían hecho el 80% de laburo, y ahí estuvo el socio, donde realmente me impactó la buena predisposición, las ganas que tiene de sacar al club adelante. Se sumaron, empezaron a llamar
por teléfono, mensajes por Facebook, cómo podemos ayudar, porque nosotros publicamos la foto de cómo había quedado puntual, principalmente las canchas de tenis. Sí, tremendo, tremendo fue. Sí. La isla. El socio, bueno, la verdad como los empleados le metieron tanta garra el día posterior, quedaron algunas cositas para que los socios sumen su granito de arena y por ejemplo la capitanía de hockey la limpiaron los socios de hockey, lo que fue la pileta. Claro, lo empezaron a sentir, lo empezaron a ver si te interpreto, lo empezaron a sentir más como suyo el club. Exacto. No, bueno, que no era de otro. Pertenencia pura, ahí cada uno de los chicos de rugby fueron a limpiar el cuartito. Los de pileta, con las piletas, la ¿Qué verdad, es el cuartito? El cuartito es un lugar donde se guardan todos los materiales, las bolsas de tackle, las pelotas. Claro, porque el cuartito para rugby es una cosa bastante más grande, no es precisamente un cuartito. Exacto. Bueno, se le dice el cuartito. Es medio místico. Pero bueno, nada, la verdad que la predisposición de todos fue buenísima. Y me fui un poco por las ramas, pero la idea era que al ver la predisposición del empleado para cambiar de sector, para mejorar un servicio, ayudó también a que nosotros podamos revertir ese déficit y hoy ya casi con la deuda aprobada podamos afrontar esa moratoria que tanto esperamos hace más de un año ya. Ajá, entonces, ¿cómo queda esta situación con el tema de la deuda? Moratoria a 10 años, ¿sí? Sí. Más del 50% del pasivo del club refinanciado, que es lo más importante. Sí. Y hoy con la posibilidad de afrontar una cuota que meses atrás era imposible afrontar. Correcto. ¿De cuánto es la cuota? ¿Tenés idea más o menos? ¿O todavía no la tienen ajustada? No la tenemos todavía, eso no, o sea, todavía no está aprobada. Correcto. Pero la idea es hacer. ¿Y esto quién lo aprueba? ¿La asamblea de socios? Esto ¿O el director? Esto lo aprueba la FIP. La FIP, es decir, ya se ha hecho nuevamente la propuesta. Sí. Propuesta como para reestructurarla de esta manera. Es una propuesta, salió una propuesta en un principio de 48 cuotas. Sí. Y gracias a golpear algunas puertas, después de que salió la propuesta ya firmada por Echegaray, nos llamó gente de afuera. Y nos dijeron vayan a la FIP hoy. Bueno, una tarde, un viernes, nos fuimos a Capital a la FIP y gracias a Dios nos dijeron esto no va más, rompieron el papelito y dijo vamos a... Era asfixiante la anterior propuesta, ¿no es cierto? Sí, porque no sé cómo la íbamos a afrontar, era muy fuerte arriba. Y ahora a 10 años, a 10 años se puede encarar la cosa de otra manera. Exacto, y el viernes, gracias a Dios, estuve ahí haciendo algunos trámites en Tigre, en la FIP, y bueno, nos decía una empleada, la verdad consiguieron algo inédito porque esto lo tuvo Boca y lo tuvo creo que Tigre y no lo tuvo ningún otro club ni nadie. Sí, lo que pasa es que ustedes están haciendo las cosas bien y entonces a veces AFIP dentro de lo que sí se puede hacer, la AFIP obviamente tiene su afán recaudador, pero dentro de lo que sí se puede hacer y sobre todo tratándose de entidades que tienen que ver con socios y con muchos asociados, la cosa la aflojan un poquito y entonces le dan una suerte de continuidad, ¿no? Sí, entonces, decime una cosa, en este momento, ¿qué cantidad de socios tienen? En este momento tenemos 12.000 socios, de los cuales 4.400 son vitalicios y hay socios menores también dentro de lo que resta. Los vitalicios no pagan más. Los vitalicios y los menores pagan menos. Los menores pagan menos, algunos no pagan hasta los 8 años y otros pagan menos. ¿Cuántos tenés de chicos menores? Calculá que serán 3.000 socios menores. O sea que tenés 5.000 efectivos que pagan todos los meses la cuota. Exacto. ¿Y qué efecto te produjo en las finanzas generales el hecho de esta medida revolucionaria que fue bajar la cuota? Mirá, nosotros más que bajar... Al principio los números deben haber asustado, ¿no? Y sí, nosotros lo que hicimos más que nada fue repartir las bonificaciones. Las bonificaciones que eran por ahí excesivas, las racionalizamos para todos los socios y eso... Explicar a la gente qué eran las bonificaciones, porque a veces uno dice bonificaciones y no se entiende. Gente que tenía bonificado casi el 100% de la cuota. Y hasta el 90% había bonificado. Y que venían 4x4 al club. Exacto. Claro. Por ejemplo, había una familia de 4 personas pagando 170 pesos cuando la cuota del club valía 630.
por persona. Entonces, bueno, la medida más importante que se adoptó fue esas bonificaciones sacarlas, porque eran quizá otorgadas arbitrariamente, entonces las repartimos entre todos los socios. ¿Qué pasó? El efecto, por un lado, el que tenía una bonificación y no se adaptó a pagar, o sea, que pagabas 170 pesos y tenés que pagar 2.400, obviamente se borró del club. Pero ¿qué pasa? Ahí no perdimos 2.400, ahí perdimos 170. Pero claro, se incorporó gente nueva al club. Nosotros, si no me acuerdo mal, fueron alrededor de 1.600 socios que se borraron y 1.800 que se hicieron nuevos. Mira. De los cuales los que ganaron 200 que pagan. Ganamos 200 que pagan y perdimos ganaron 1.600, sí, 1.800 que pagan. Que pagan, claro. Y de los 1.600 había muchos en licencias, que no se otorgan más licencias, había muchos con bonificaciones excesivas, entonces el resultado fue bastante positivo. Nosotros con esto logramos bajar el déficit con otra serie de cosas que fuimos cortando, como por ejemplo empresas que no hacía falta que estén, porque los empleados se pusieron justamente la camiseta y empezaron a cortar el pasto. Hay cosas que podían hacer ellos, por ejemplo. Exacto. El corte de pasto, lo que es la seguridad del club. Teníamos una empresa de seguridad externa. Quizás está bueno tener a veces un externo, pero entrenado para las nuevas circunstancias ahora en materia de seguridad. Pero hay muchas otras cosas que pueden hacer los locales, ¿no? Los trabajadores del mismo club. Eso se está viendo, inclusive se está reviendo en los municipios, con más razón en un club, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lo bueno de esto es que nosotros hoy, en noviembre, nosotros sacamos esa bonificación para todos, y nosotros a un año de haber asumido no solo mantuvimos la cuota, que era 4.96, sino que ahora, sacando la bonificación, la cuota en vez de 6.30 llegó a 6.20. No llegamos a la cuota de octubre del año pasado. O sea, estamos todavía un 30% por debajo de lo que era el año pasado. Ahora te voy a poner en un brete. Hay algo que se llama inflación. ¿A ustedes no les pasa o compran en Suiza? ¿Cómo lo van llevando eso? No, justamente por eso, por ordenar, por la captación, que fue lo más importante, y ahora estamos aprovechando el verano y las colonias para hacer una nueva captación. Estamos invirtiendo bastante en publicidad, que es lo que te trae la gente. Nosotros invertimos en los micros, en cartelería, en afiches, en Facebook, lo que es hoy los medios digitales tienen muchísima repercusión, y se fue, como te digo, con lo que fuimos sacando y con el orden del sistema de compras, que creo que alguna vez acá lo hablamos. Sí, eso te quería preguntar ahora, el tema del sistema de compras. Por eso estaba encarando medio en serio, medio en chiste, el tema con el tema de la inflación, cómo lo están llevando ustedes, ¿no? Bueno, pusimos una especie de filtros que hay que pasar para comprar. O sea, no es que viene Alfredo y compra un micrófono porque se le rompió. Hay que hacer un pedido. Con los presupuestos correspondientes, ¿no? Sí, con los tres presupuestos mínimos. Parece burocrático, pero en realidad es burocrático si no estás. Nosotros, al tener la gente ahí y los miembros de comisión que están metidos en la subcomisión de compras, que son, yo le digo que son los tres viejos más malos del club, y me encanta que sean los más malos, porque con eso nos ayudó a tener un orden. Los que hacen oposición, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a este precio? Está bien, es una cuestión de sentido común. Pero bueno, es lo que nos dio una mano para que las compras pasaran de un número a un 40 o un 50% más barato. ¿Estás hablando de números reales? ¿40-50% de reducción de gastos en compra? Sí, un poquito más también. No me quiero exceder, pero se redujo muchísimo la compra, y bueno, se le da prioridad ahora a lo que es, obviamente también dentro de la deuda del pasivo del club teníamos proveedores que se hacía muy difícil afrontarla, pero bueno, hoy gracias a Dios ya venimos con una cadena un poquito más aceitada para el tema de los pagos. Sí, la verdad que es interesantísimo el tema, porque ustedes lo han tratado con un equilibrio, con un fino equilibrio entre lo que significa el control como si fuera una empresa, pero además teniendo en cuenta que no es una empresa, es una institución sin fines de lucro, con una función social muy fuerte, ¿no? Muy importante, y teniendo en cuenta una zona muy amplia y
un club que es muy tradicional. Contame qué pasa con el varadero, qué pasó con los barcos y con todas las amarras. Mirá, con eso nos ayudó muchísimo, porque cuando entramos nosotros, la morosidad que había en guardería, que es el sector donde se guardan las lanchas, era aproximadamente del 38%. Hoy hay 2 lanchas que no pagan. Obviamente eso es un trabajo de comodoría muy fino, donde se priorizó el que pagaba, y el que no pagaba o estaba atrasado un mes ya no podía bajar la lancha. Imagínate que un día como hoy, el que viene a bajar la lancha y no te la dejan bajar, automáticamente vas y pagás, porque también hay que tener en cuenta que no eran cifras estrambóticas, no es la que se cobraban. No, al contrario, la guardería del club, la guardería con la cuota siempre está un poquito por debajo de alguna guardería privada de la zona. Claro, la idea es justamente competir hacia la baja. ¿Y hoy qué porcentaje de morosidad tienen aproximadamente? Hoy de 380 lanchas hay 2 que no pagan. De 380 hay 2. En guardería, lo que es guardería. Ahora, en lo que es barcos, amarras y marinas, en la isla nosotros cuando entramos había 80 espacios, y el miércoles pasado en la reunión de comisión el Comodoro informó que por primera vez no hay espacio para barcos en el club, que la verdad que fue un aplauso generalizado de la comisión, porque fue un trabajo también de la gente de marketing, publicidad en varias revistas acordes a la náutica, especializadas. Sí. Conclusión que hoy nosotros no tenemos más lugar para barcos, hay lista de espera, y ahí se estaba haciendo, creo que ayer se hizo un lugar en una marina en Continente, y ya bueno, había lista de espera. Estábamos contentos porque había que ver quién estaba en la lista de espera para... Pero bueno, es un trabajo de un año. En realidad es como yo digo, es lo que no se ve. En cuanto a lo que se ve, nosotros venimos haciendo obras chiquitas hasta ahí, porque pintamos después de 40 años el edificio, que es importante, y bueno, el edificio, la verdad, lo pintamos con los colores del club, quedó muy lindo, la gente estaba contenta, fue impactante en su momento verlo, justo vino acompañado de una poda, así que sumó muchísimo. El pabellón de golf, estamos haciendo trabajos de pintura más que nada, y ahora tenemos idea de ya centrarnos en lo que es la parte más visual, que es el asfalto y la iluminación del club, que es un déficit grande que tenemos hoy en día. Vamos a una pausa, ¿te quedás unos minutos más con nosotros? Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más Fuentes Confiables.